En más de una ocasión he dicho que cuando un fiel o un grupo de fieles, mejor todavía, tienen alguna objeción real respecto del comportamiento de un sacerdote, desde la manera como celebra la misa, como la doctrina que puede enseñar o los comentarios que hace como sacerdote, hay que quejarse con el obispo. Y estamos hablando de cosas que no son menores, por supuesto. Un sacerdote puede tener una opinión respecto de determinados temas, un sacerdote puede tener un determinado gusto litúrgico que puede no ser de nuestro agrado sin constituir necesariamente una violación de las normas de la liturgia. Entonces, estamos acá hablando de casos relativamente serios. Y una persona me habla de un sacerdote en una diócesis en los Estados Unidos que ha actuado de una manera bastante regular en contra de las enseñanzas de la Iglesia en términos de violación de algunas normas litúrgicas y especialmente de predicar en contra del Papa Francisco. Y la queja es una queja larga, ¿no? Donde menciona al sacerdote por nombre, menciona al obispo por nombre, a quien conozco y puedo garantizar que es un excelente obispo. Y en la queja de esta persona viene lo siguiente: yo me he quejado y el obispo no ha hecho nada. Entonces, yo quiero explicarle a esta persona y a todos aquellos que se quejan con los obispos respecto de la mala conducta de un sacerdote, es que ustedes tienen que entender que se necesita perseverancia y se necesita volumen, es decir, otras personas también quejándose de lo mismo. Y esta persona, lamentablemente, no muestra ninguna de las dos. Entiendo perfectamente a esta persona y creo que esta persona tiene toda la razón en denunciar lo que este sacerdote hace, si es verdad lo que ese sacerdote hace, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente, hermanos. Una denuncia, por más irritada que la denuncia sea, por más detallada que la denuncia sea, no basta para que un sacerdote, para que un obispo pueda tomar medidas en contra de un sacerdote. No basta. Y no basta, ¿por qué? Porque el sacerdote, como todo fiel, según el Código de Derecho Canónico, es decir, de las normas que regulan la vida de la Iglesia, las leyes que regulan la vida de la Iglesia, la vida de los católicos, tiene derechos. Y una denuncia no es suficiente para que un sacerdote sea puesto en entredicho, expulsado de la diócesis o reciba algún tipo de pena canónica. Entonces esta persona me dice: Alejandro, tú nos has dicho que vayamos donde el obispo. Sí, sí, hay que ir donde el obispo, pero hay que ir donde el obispo en repetidas ocasiones, no para acusar exactamente lo mismo, es decir, insistir, porque los obispos, hermanos, ustedes tienen que entender, reciben quejas de todo tipo, reciben quejas de todo tipo. Y una de las cosas difíciles para el sacerdote, para el obispo y también para el sacerdote, porque los sacerdotes también reciben quejas de todo tipo, es saber discernir cuándo están recibiendo una queja que es justa y cuándo están recibiendo una queja que es completamente subjetiva. Yo les podría hablar del tipo de correos que recibo en EWTN con la cantidad de denuncias que recibo o de mensajes extraños que recibo. Y en muchas ocasiones, la única forma de saber si es que estas acusaciones son ciertas es recurrir al lugar de donde provienen estas acusaciones y averiguar con otras fuentes si es que la acusación es cierta o no es cierta. En el caso que nos preocupa, la acusación es cierta, pero
hay que recordar que los abusos que está cometiendo este sacerdote no son suficientes para que sea excomulgado, no son suficientes. Se necesita más información y se necesita un mayor número de fieles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta hermana dice que ha hablado con otros miembros de esta comunidad que se ve afectada por el sacerdote y estos miembros no quieren presentar una denuncia al obispo del lugar. Ese es el problema, pues hermanos, la indiferencia de los fieles. Un fiel que se queja de un sacerdote, pero no está dispuesto a hacer nada al respecto, es un fiel que se merece el maltrato de ese sacerdote. Se lo merece porque no está dispuesto a actuar como un miembro responsable de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el laico es igual miembro de la iglesia que el sacerdote por el sacramento del bautismo, que nos ha hecho a todos miembros del cuerpo de Cristo, y por el sacramento de la confirmación es igual de responsable por el futuro de la iglesia. Entonces un laico no puede decir lo que pasa es que la iglesia no hace tal cosa. ¿Qué cosa va a hacer la iglesia? Si tú eres miembro de la iglesia, esa es una pregunta en primera persona. Es una pregunta que te toca a ti. Entonces nosotros necesitamos, con certeza, que los laicos se comprometan. Entonces, esta hermana que no ha conseguido que otras personas presenten su denuncia de ese sacerdote, está impidiendo que el obispo pueda hacerse un juicio correcto. Si el obispo recibe cientos, literalmente cientos de cartas con quejas de todo tipo, ¿cómo discierne un obispo que este caso especial merece su atención y merece más todavía una acción canónica? Que si la toma mal, el sacerdote, con un canonista, va a poder defenderse y oponerse al obispo. En la iglesia, los fieles, incluyendo los sacerdotes y los obispos, tienen derechos. Existen instancias ante las cuales un obispo, un sacerdote o un fiel puede exigir el respeto de sus derechos. En Estados Unidos ha sucedido, por ejemplo, que la Santa Sede ha revertido la decisión de cerrar determinadas parroquias en una importante diócesis norteamericana, donde el obispo consideró que ya no era posible sostener esas diócesis y los fieles de esas parroquias, y los fieles de esas parroquias presentaron un juicio ante la Santa Sede y ganaron el juicio. Entonces, un obispo no crean que pueda tomar una decisión arbitraria de la nada y decir, tu sacerdote está suspendido. Hay poderes que el obispo tiene, como puede ser trasladar un sacerdote de un lugar a otro, etc. No. Y hay otros poderes que el Código de Derecho Canónico le da, como son la suspensión, como son la expulsión de la diócesis, etc. Pero que tienen que tener alguna razón. Entonces el obispo necesita razones y necesita argumentos. Y esos argumentos se dan solamente cuando distintos fieles narran similares circunstancias o presentan similares quejas y dicen este sacerdote está cometiendo tal abuso. Entonces, los Don Quijotes solos básicamente no logran hacer los cambios que son necesarios. Tienen que hablar y apelar a la adultez y al sentido de responsabilidad de otros católicos que se sienten igual de ofendidos. Y normalmente, cuando tenemos el caso de un sacerdote que está actuando mal, acá no estamos hablando de un grupo de fieles que se quiere vengar de un sacerdote por razones espurias. No, estamos hablando de un sacerdote que está actuando mal. Y ese sacerdote tiene que ser corregido para que actúe de buena fe, para que cambie y se convierta. Y si ese sacerdote no responde a esa advertencia, se le vayan aplicando gradualmente penas canónicas. Esa es la forma de proceder.
Pero para eso, una vez más, el obispo necesita la información suficiente. Y la única manera como el obispo va a obtener esa información suficiente es a través del recuento sereno de determinados fieles. Hermanos, insisto en el reporte de varios fieles e insisto en el tema de que sea un reporte sereno. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones personas que están razonablemente ofendidas por la conducta de determinados sacerdotes o de otros fieles, escriben unos mensajes absolutamente incendiarios y donde los datos se mezclan de una manera confusa con los adjetivos, con los sentimientos agravados y con los insultos. Y eso no sirve. Entonces, una persona que quiere escribir un informe respecto de la conducta de un sacerdote tiene que asegurarse que lo hace de la manera más serena, clara y precisa, con los detalles suficientes. Y como he insistido en múltiples ocasiones, nunca de manera anónima. Un obispo no puede actuar en contra de un sacerdote si recibe una denuncia de manera anónima. El fiel se tiene que identificar y tiene que poner información de contacto con la cual el obispo o alguien que el obispo designe pueda buscar mayor información o mayores detalles. El sistema es complejo, pero está hecho para que todos los católicos tengamos derechos protegidos. Y está hecho también para que los católicos nos hagamos responsables de nuestra iglesia y ayudemos y apoyemos a los santos sacerdotes y aseguraremos la corrección de aquellos que no lo son. Que tengas un buen día.